En el rincón del mundo donde el sol besa la tierra y las montañas se alzan con valentía, se gestó un movimiento que resonaría a lo largo de los siglos. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a una etapa de aguerridos héroes y corazones encendidos por la llama de la libertad. Hoy nos adentraremos en la apasionante y épica historia de la independencia de México. Antes de que los vientos de cambio soplaran sobre sus tierras, el vasto territorio que hoy conocemos como México llevaba el nombre de Nueva España, un rincón del mundo que experimentó 3 siglos de historia bajo la égida de una colonia española implacable. Al comienzo del siglo XIX, el virreinato de la Nueva España se extendía majestuosamente sobre 4 millones de kilómetros cuadrados. Un dominio que abarcaba más del doble del territorio que hoy en día conforma la nación mexicana. Era un vasto lienzo que aguardaba ansioso su transformación. Pero este extenso territorio no estaba poblado uniformemente. El 90% de los 6 millones de habitantes de la Nueva España se congregaban en el centro y en el sur. Sin embargo, en el norte, una vastedad de tierras y horizontes inexplorados se extendía ante los ojos del mundo. Las regiones del norte permanecían casi vacías, esperando su momento en la historia. Esta colonia floreció gracias al desarrollo de la minería, el comercio, la agricultura y la ganadería. Alrededor de ella se forjaron grandes fortunas y grupos de poder. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, comenzaba a entrar en crisis económica. Se trataba de una sociedad rígidamente dividida en castas dependiendo de la raza. La raza se definía en grados dependiendo de la cantidad de ancestros europeos, y aquellos de raza europea más pura obtenían mayor privilegio. Además de esto, alrededor existían diversos acontecimientos internos como las reformas borbónicas, el criollismo, el impacto de la crisis política de España, la explotación y la miseria del pueblo. Pero no solo eso. De manera externa también estaban pasando muchas cosas, como la Revolución Industrial, la Ilustración, la invasión francesa a España, entre otras. Con todos esos sucesos, los corazones de los habitantes de la Nueva España latían al ritmo de la desigualdad, la explotación y la injusticia. Pero en medio de la oscuridad, una chispa se encendió. Con esta chispa, comenzó la primera etapa que fue del Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla, el 30 de julio de 1811. Fue en una pequeña iglesia de Dolores, durante las primeras horas del 16 de septiembre de 1810, donde el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla alzó su voz llamando a sus compatriotas a levantarse contra el yugo opresor. El grito de Dolores resonó con un trueno en los corazones de los oprimidos, marcando el comienzo de una lucha que no podría ser silenciada. Sobre este acontecimiento existen múltiples versiones basadas en documentos que se han encontrado sobre lo que Miguel Hidalgo gritó ese día. Las palabras exactas que pronunció aquel día probablemente nunca se sepan, pero de acuerdo con el autor Errejón, Manuel Abad y Queipo dijo que Hidalgo gritó: ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muere el mal gobierno! El mismo autor también comenta que Diego de Bringas dijo que Hidalgo gritó: ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión y mueran los gachupines! Errejón también hace mención que Ernesto Leimoné Villalcaña recopiló de un anónimo que Hidalgo gritó: ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria! Y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Muere el mal gobierno! Pero no solo Errejón ha comentado sobre estas versiones. También el autor Jaime Rodríguez menciona que Juan Aldama dijo que Hidalgo gritó: ¡Viva América! ¡Viva la religión!
y muere el mal gobierno. De aquel día hay otro suceso emblemático que hasta nuestros días existe: el hacer sonar la campana de Dolores. El personaje que verdaderamente tocó la campana fue José Galván, el campanero de la parroquia, mientras Hidalgo y Costilla realizaba el llamado desde la entrada de la parroquia de Dolores. Con este acto comenzó un proceso que duraría 11 años, finalizando en 1821, luego de que Agustín de Iturbide proclamara el Plan de Iguala y posteriormente él mismo se entrevistara con Juan O'Donoghue en Córdoba el 24 de agosto de 1821, donde firmaron un tratado en el que finalmente fue reconocida la independencia de México, que simbólicamente es representada con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Durante esos 11 años, los independentistas debieron librar gran cantidad de combates contra el ejército realista, que fue apoyado por muchos criollos, quienes temían que la guerra por la independencia se transformara en una guerra social. Para esta primera etapa, que fue desde el Grito de Dolores hasta la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla, el 30 de julio de 1811, la participación de los criollos, el padre don Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, y los corregidores don Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez como iniciadores del movimiento armado, la participación de miles de personas de los estratos sociales más bajos, fue decisiva en el desarrollo de la guerra. Miguel Hidalgo le imprimió un carácter social a la guerra a través de los decretos promulgados y la fundación del periódico El Despertador Americano, que sirvió como medio de propagación de las ideas independentistas. Uno de los decretos era el decreto para la abolición de la esclavitud, los tributos y el uso del papel sellado, y el otro decreto para la devolución de las tierras. También ordenó la eliminación del monopolio de la pólvora en la ciudad de Guadalajara en diciembre de 1810. Al principio, el ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya, Salamanca y Guanajuato después de tomar la Alhóndiga de Granaditas. Los miles de seguidores no tenían ninguna preparación militar ni armas de guerra, por lo que cayeron muertos o heridos o desertaron frente al ejército realista comandado por Félix María Callejas. En las diferentes campañas militares del Monte de las Cruces, de Aculco o de Puente de Calderón, el ejército insurgente fue perdiendo hombres y fuerzas, y los dirigentes fueron apresados y asesinados. Las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Jiménez fueron trasladadas de Chihuahua a Guanajuato y colocadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento. Para la segunda etapa, que fue desde la muerte de Miguel Hidalgo hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón, el 22 de diciembre de 1815, la dirección del movimiento quedó a cargo del sacerdote José María Morelos y Pavón, quien junto con otros caudillos formó un ejército disciplinado militarmente e imprimió el carácter político al movimiento a partir de la organización de un congreso constituyente y la promulgación de la Constitución de Apatzingán en 1814, en la que se consignó la soberanía de la nación, la división de poderes, la abolición a las castas y el reparto de la riqueza, entre otras cosas. A pesar de la insistencia de Ignacio López Rayón, que señalaba que la soberanía residía en el rey Fernando VII, el Congreso se reunió con 2 diputados elegidos popularmente y 6 nombrados, entre ellos Ignacio López Rayón. El Congreso de Anáhuac se inauguró el 14 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo. Allí, José María Morelos presentó el discurso Sentimientos de la Nación, en el que plasmó su ideario político. El 6 de noviembre, el Congreso suscribió la Declaración de Independencia redactada por Carlos María de Bustamante, donde se asentaba que la América septentrional rompe y disuelve la dependencia del trono español. En octubre de 1814 se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, primera constitución de México, que tuvo gran influencia del ideario político de Morelos,
A pesar de ello, las diferencias entre el Congreso y José María Morelos fueron permanentes. Los documentos Sentimientos de la Nación y Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apatzingán, tuvieron una clara influencia de la Constitución española de corte liberal, promulgada en Cádiz en 1812, que limitaba los poderes absolutos del rey y establecía las garantías individuales. La Constitución de Cádiz de 1812 estableció que la soberanía reside en la nación y no en la monarquía, la división de poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, eliminando los privilegios estamentales, los derechos individuales a la educación, a la libertad y a la propiedad, la libertad de imprenta, la religión católica como única. En esta etapa, el ejército insurgente estuvo conformado por hombres leales y valientes, como los hermanos Galeana, Pablo, José Juan y Hermenegildo, los Bravo, Miguel, Víctor, Maximiliano, Leonardo y Nicolás, además de Vicente Guerrero, José Mariano Herrera y Mariano Matamoros. Dicho ejército obtuvo importantes victorias militares, poniendo en peligro la estabilidad del gobierno novohispano. La derrota de los insurgentes fue producto de varios motivos: la llegada de refuerzos militares procedentes de España, el restablecimiento del absolutismo en España, el nombramiento de Calleja como virrey de la Nueva España, el sometimiento de Morelos a varios juicios en los que intervinieron autoridades estatales militares y de la Inquisición española, siendo fusilado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, y el cansancio y debilitamiento de las tropas insurgentes. Para la tercera etapa, que fue desde el fusilamiento de José María Morelos y Pavón hasta inicios de 1821, muchos insurgentes se dispersaron generando guerrillas aisladas que no representaron peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, en España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815 y se inició una política de reconquista de las colonias americanas. Al mismo tiempo, Juan Ruiz de Apodaca, nuevo virrey en 1816, implementó una doble política. Por un lado, declaró la amnistía o indulto para los insurgentes que quisieran dejar la guerra. Por otro lado, inició una campaña militar persiguiendo ferozmente a los insurgentes. A pesar de ello, la lucha revolucionaria no se acabó. En algunas partes del territorio se mantuvieron brotes guerrilleros, principalmente las comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. Después de estas acciones militares, los insurgentes que no pidieron el indulto fueron cayendo poco a poco. Para 1819 solo quedaban algunos brotes guerrilleros como los de Pedro Asensio y Vicente Guerrero. Para la cuarta etapa, que fue desde la promulgación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, la Nueva España, después de 11 años de guerra, se encontraba en crisis económica y la población estaba cansada. Mientras tanto, en España, los liberales lograban el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz, obligando al rey Fernando VII a jurarla, con lo cual el gobierno recayó en la junta que convocó a las Cortes, incluyendo a los representantes de las colonias americanas. En 1820, la junta proclamó una serie de decretos en contra del poder de la Iglesia. En la Nueva España, el virrey Apodaca y la Real Audiencia fueron obligados a jurar la Constitución Liberal de Cádiz y aplicar las medidas expresadas, situación que afectaba los intereses y privilegios de los grupos de poder como la Iglesia, los grandes comerciantes, los altos jefes del ejército y los terratenientes. Estas élites conservadoras decidieron acabar con el dominio español para seguir conservando su poder. Para ello, designaron al criollo Agustín de Iturbide como jefe militar para unir sus intereses con los de los principales caudillos insurgentes. La desarticulación de la lucha insurgente después de la muerte de Morelos y el cansancio de los guerrilleros fueron los elementos considerados por Vicente Guerrero para aceptar la unión con Agustín de Iturbide como único camino para lograr la independencia. Guerrero aceptó que Iturbide asumiera el mando de las tropas unidas bajo el nombre de Ejército Trigarante.
portando una bandera con los colores verde, blanco y rojo, que representaban unidad, religión e independencia. Iturbide proclamó el Plan de la América Septentrional, mejor conocido como el Plan de Iguala, donde quedaron plasmados los intereses de los diferentes grupos, la igualdad e independencia defendida por los insurgentes, la religión católica como única y la monarquía como forma de gobierno. Poco a poco, el plan fue ganando adeptos, tanto del lado de los criollos como de los españoles. El virrey Juan O'Donoghue formalizó la independencia del Imperio Mexicano, como se llamó en ese momento, mediante la firma de los Tratados de Córdoba con Iturbide. Los tratados señalaban que se ofrecería la corona a Fernando VII o al que las cortes del imperio designaran. Mientras tanto, gobernaría una junta provisional. O'Donoghue hizo la entrega formal de la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 a las tropas del ejército trigarante al mando de Iturbide. En síntesis, podemos señalar que la independencia de México no se logró con la guerra, sino que fue una consumación negociada entre los representantes de los grupos del poder y los caudillos revolucionarios. Y así, queridos amigos, mientras miramos atrás en las páginas de la historia, recordemos siempre que cada capítulo de lucha y sacrificio ha dado forma a la nación que México es hoy, una nación que lleva en su corazón el legado de héroes, la llama de la libertad y la pasión por un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Esperamos que lo hayas disfrutado y no olvides suscribirte, darle like y decirnos para ti qué significa este icónico festejo de nuestro país en los comentarios. Hasta la próxima.